tenemos como este tema que vamos a platicar, seguramente lo conocen, ya te han trabajado con algún paciente que ya contacta con un paciente con enfermedad vascular cerebral en alguna de sus modalidades. Quizá esta plática servirá un poco para repasar, recordar o hacer caso a algunas situaciones que de momento hubieran pasado desapercibidos y no se le haya puesto la atención, pues toda la atención posible. Si nos dan positivas, ¿cuántos de aquí se han enfrentado a un paciente con enfermedad vascular cerebral? Levanten la mano. Prácticamente todos. ¿Y cuántos son mayores de 40 años? Bueno, seguramente los cuarenteños ya tendrán por lo menos algún factor de riesgo, por lo menos uno, si es que no más. Entonces queda mucho por hacer en la enfermedad vascular cerebral y particularmente en la medicina de primer contacto. Lo que nosotros como neurólogos ya básicamente hacemos la parte secundaria y en los centros grandes la parte terciaria, la tercera línea. Entonces a veces queremos aplicar, ya cuando está el problema, debería ser al revés, que la parte primaria, el primer contacto, detener o tener la mayor, porque ahí tenemos la mayor posibilidad de tratar al paciente antes de que tenga el infarto cardíaco. Entonces, tenemos mucho que trabajar desde la parte primaria. Como ustedes lo van a ver, han tenido contacto y seguramente quizás no le hayan dado la importancia, quizás se hayan sentido impotentes o quizás hayan dejado a ese paciente decir, bueno, ya hice lo mío y bueno, que el paciente ya decida. Pues vamos a seguir porque tenemos el tiempo. El tema es enfermedad vascular cerebral. Bueno, les recuerdo, el 29 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial contra el Infarto y Hemorragia Cerebral. Entonces, es el día que se celebra para promover los conocimientos y desmitificar esta enfermedad. Y este es Nikola Tesla, uno de los cerebros más sobresalientes en la historia de la humanidad, no de México, sino de la humanidad. Muy bien, como les comentaba, la enfermedad vascular cerebral es la segunda causa global de muerte, no solamente para México. Tenemos el problema de que en los países de ingreso medio y bajo hay mayor incidencia. La recurrencia a 2 años es de 10 al 22%. Y vean ustedes la gran importancia de poder trabajar en los factores de riesgo, que podemos disminuir el riesgo hasta en un 80%. Entonces, miren, la incidencia puede ser hasta el 44% para 2030 si continuamos sin poder trabajar los factores de riesgo. Y esta estadística de 2008, vean ustedes, se registró una mortalidad de 28.3 por 100,000 habitantes. Entonces, esto es lo que le llamamos problema de salud pública. Como les comentaba, y ustedes mismos, casi todos hemos estado en contacto con algún paciente de este tipo. La enfermedad vascular cerebral, no el infarto cerebral, sino la enfermedad vascular cerebral es el término que engloba a todas las enfermedades que cursan con un trastorno vascular cerebral. Y la EVC es un síndrome clínico caracterizado por el rápido desarrollo de signos neurológicos focales que persisten por más de 24 horas. Casi todos los casos van a ser agudos.
algunos sí pueden tener mayor tiempo en presentarse, pero el déficit primario o más importante será en un tiempo de 24 horas. La gran clasificación lo dividimos en dos, la isquemia y la hemorragia cerebral. Este es el mecanismo de la isquemia, ahorita vamos a ver otra diapositiva, y la hemorragia cerebral. Es la ruptura del vaso dentro del parénquima cerebral con la consecuencia de lesión directa al cerebro. Vean ustedes, enfermedad vascular cerebral, esta es la división isquémica, hemorrágica y la trombosis venosa cerebral. La isquémica, tenemos la isquemia cerebral transitoria que ocupa un 20% aproximadamente, el infarto cerebral el 80%, la hemorrágica, la hemorragia intracerebral del 10 al 15% y la subaracnoidea del 5 al 7%, y la trombosis venosa cerebral un 5%. Digamos, estos son nuestro panorama general. Por ser más, la infarto cerebral, por ser la más frecuente, también se subdivide, esta es una subdivisión para el infarto cerebral. ¿Ok? Ya vamos subdividiendo. Entonces tenemos enfermedad de grandes vasos, enfermedad de pequeños vasos, el cardioembolismo, otras causas y de causa indeterminada. Es decir, a pesar de que hagamos todos los esfuerzos por detectar cuál fue la causa, no logramos determinarla. Entonces, pero, por ejemplo, los grandes vasos, la aterotrombosis es el aspecto, uno de los aspectos más importantes. La de pequeños vasos es la arteriosclerosis. Ven, aquí es aterotrombosis y aquí es arteriosclerosis. Y aquí el cardioembólico, la fibrilación auricular, las valvulopatías, el foramen oval permeable, siguen siendo las causas de lesión al cerebro. En este decimos que el cerebro es la víctima y el corazón es el culpable de ese daño. En otras causas, la disección arterial de la carótida, las vasculitis y las asociadas a cefalea. Entonces, cuando pregunta al paciente si tiene cefalea, ¿tiene riesgo? Sí tiene riesgo. Es muy poco el riesgo, pero sí existe. Y la de causa indeterminada. Vamos a entrar ahora, bien, ubiquemos en el infarto cerebral, en la isquemia cerebral, hay un término que se llama ataque isquémico transitorio. Ustedes seguramente han estado en contacto con algún paciente que no saben si es una isquemia cerebral o es una convulsión o es un tic o es una somatización. Entonces, este es un déficit neurológico no mayor a 60 minutos, recuperación espontánea, completa y preferentemente que ustedes puedan demostrar que no haya ninguna lesión evidente por neuroimagen como la resonancia magnética. ¿Okay? Entonces, ese es el criterio para ataque isquémico transitorio. Ahora, si ustedes están en urgencias, llegó el paciente que tuvo trastorno del lenguaje y ustedes no saben si lo dan de alta o lo dejan hospitalizado o qué le recomiendan. Esta es una clasificación que se puede utilizar, escala se llama ABCD2, que es un doble D. Y vean ustedes, valora estos, la edad, si hay hipertensión, qué tipo de déficit presentó, el tiempo que presentó el déficit y si tiene diabetes. Edad más de 60, un punto, hipertenso, un punto, si tiene diabetes, un punto, el tiempo de presentación, vean ustedes, si tuvo más de 60 minutos ese déficit, 2 puntos de 10 a 59, 1 y menos de 10 minutos, 0. Si tuvo hemiparesia, 2 puntos, habla sin hemiparesia, 1 punto, y a lo mejor nada más tuvo un lenguaje furfullante, así raro un poco, no se le da ningún punto. ¿Ok? Ahora, de acuerdo a esto, si suman ustedes, lo pueden buscar en internet la escala, ustedes van a clasificar el riesgo de ataque isquémico transitorio que se convierta o que migre a un infarto cerebral en ¿cuánto tiempo? En más o menos 7 días. Vean ustedes, si suman 6 a 7 puntos, tiene el riesgo de infarto cerebral al séptimo día del 11.7%. Entonces, si llega un paciente de 70 años con diabetes, hipertenso, con un déficit del lenguaje y tuvo una hemiparesia, pues ya fácil tiene 6 puntos.
Entonces ese paciente potencialmente no tendría que irse a casa. Tendría que pasar a trabajar cuáles son sus factores de riesgo. Para el infarto cerebral, ¿cuáles son las manifestaciones? La manifestación es inicio súbito de un déficit neurológico focal. Si la paciente le dice, tengo parestesias en la cara, del lado derecho, y le preguntan, ¿también del lado izquierdo? Sí. En la mano derecha, sí. En la izquierda, sí. Eso no es un déficit focal. Entonces, alteraciones del lenguaje, que deje de hablar bien, alteraciones del campo visual, la debilidad hemicorporal o las alteraciones de la sensibilidad, preferentemente unilaterales. Si es unilateral, tiene un valor importante. Bien ustedes, los subtipos de infarto que vamos a ver, podemos también dividirlo por circulación anterior, la circulación posterior y el mecanismo que lo presenta. Las carótidas son la circulación anterior, las vertebrales y la arteria basilar son la circulación posterior. De la fisiopatología del infarto cerebral es amplia, pero miren esta pacientita tiene 84 años de edad, por lo menos 3 eventos de isquemia cerebral transitoria. Vean, sus arterias, si las ven la diferencia, tiene calcificaciones, están tortuosas. Entonces, esta paciente tiene situación vascular. Y en esta diapositiva, por ejemplo, así nacemos, con nuestras arterias muy bonitas. Y terminamos así con la lesión estable, esta, que es más o menos, pues estas son lesiones inestables. Después de 1354 Coca-Colas, así quedan nuestras arterias. ¿Sí? Y aquí el paso del tiempo